Ella no había abordado el vuelo 228 esa mañana solo para viajar a su destino. Pero cuando el avión comenzó a tambalearse y el capitán susurró su nombre de código por el intercomunicador, todo en la aviación comercial cambió para siempre, y nadie volvió a subestimar a la mujer silenciosa del asiento 9A. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo esta increíble historia hoy? Si te emociona tanto como a nosotros, suscríbete para más relatos de héroes ocultos que emergen cuando más se necesitan. El sol matutino apenas había comenzado a despegar la oscuridad de la pista cuando los pasajeros se formaron en la puerta 14B. Era el tipo de arrastre somnoliento que definía los vuelos temprano, hombres de negocios equilibrando teléfonos y cafés, parejas jóvenes con almohadas para el cuello colgadas sobre mochilas, una madre sobornando a su niño pequeño con dulces para que se portara bien. Nada inusual, excepto ella. Se quedó al final de la fila, capucha levantada sobre cabello oscuro y prolijo, una mochila de lona colgada abajo en un hombro, ojos oscurecidos por lentes azules simples que podrían haber sido de prescripción o solo para mostrar. No dijo nada, solo avanzó cuando fue su turno. Sin sonrisa, sin frustración, solo silencio. El agente de la puerta apenas levantó la vista mientras escaneaba su pase de abordar. «Buenos días», murmuró. Ella asintió una vez. Fila 9A. Pasó primera clase, mirando brevemente la puerta de la cabina, justo lo suficiente para que el copiloto, ya sentado, se diera cuenta. Se detuvo. Algo sobre su postura, la forma en que se llevaba a sí misma. Pero entonces el momento pasó. Ella siguió adelante, tomó su asiento junto a la ventana, colocó su bolso debajo del asiento delantero y dobló sus manos en su regazo. Sin teléfono, sin auriculares, solo quietud. Los pasajeros se acomodaron a su alrededor. Un hombre mayor leyendo un periódico financiero en 9FB. Y al otro lado del pasillo, dos atletas universitarios discutiendo sobre espacio para las piernas y barras de proteína. Un bebé lloraba 3 filas atrás. La tripulación se movía con el ritmo usual, revisando cinturones, cerrando compartimentos superiores, contando cabezas. A las 6:48 am, el vuelo 228 rodó hacia la pista. A las 6:53 despegó y a las 7:02 la turbulencia golpeó. No los usuales golpes y caídas que te despiertan sobresaltado. No, esto era más agudo, como si algo se hubiera roto debajo del fuselaje. Las luces del cinturón de seguridad parpadearon erráticamente. La voz del capitán llegó por el intercomunicador, calmada, pero tensa. «Damas y caballeros, estamos experimentando una anomalía mecánica menor. Por favor, permanezcan sentados y sigan las instrucciones de la tripulación. Los mantendremos informados en breve». No dijo motor, no dijo hidráulicos, pero ella sabía. Sus dedos se curvaron firmemente en el reposabrazos. No en miedo, sino en cálculo. Miró por la ventana. Estela de vapor, el tipo que no debería ser visible tan temprano. El avión subía de manera despareja. Dentro de la cabina, las alarmas ya habían comenzado a acumularse. El copiloto escaneó los diagnósticos con inquietud creciente. Presión del motor primario fluctuando. Respuesta de respaldo retrasada. Compensadores de altitud, luchando por estabilizar. «Está desviándose a la izquierda», murmuró. El capitán asintió gravemente. «Lo siento», ajustó, pero la resistencia era antinatural. «Esto no es turbulencia», añadió el copiloto. El capitán terminó la oración. «Sí, algo está fallando». En la fila 9, la mujer ya había desenganchado la bandeja frente a ella y estaba dibujando algo. No garabateando, mapeando. Dibujó un diagrama de la aeronave, sus líneas confiadas, practicadas. Marcó posición del motor, cambio de velocidad del aire, cizalladura del viento. Nadie se dio cuenta. Mantuvo la cabeza baja, pero el hombre a su lado, el señor de la sección financiera, ahora miraba de reojo, curioso, nervioso. «¿Vuelas?», preguntó. Ella no respondió. Su lápiz se detuvo sobre el conjunto de cola. Volteó la página y comenzó de nuevo. De vuelta en la cabina, la presión cayó en la entrada izquierda. La luz de advertencia brilló roja. Los dedos del capitán se cernieron sobre el canal de comunicaciones. «Estamos perdiendo empuje». El copiloto se mordió el labio. «¿Quieres que llame a tierra?». «Aún no», dijo el capitán. «Dale un minuto», pero sus ojos ya estaban buscando. Algo no tenía sentido. Las lecturas eran inconsistentes. No era solo un mal funcionamiento. Estaba reaccionando a algo, como si hubiera visto esto antes, pero no en condiciones civiles. A las 7:09 am,
Un segundo sacudón golpeó, más duro. Los compartimentos superiores se abrieron. Una laptop se deslizó por el pasillo. Alguien gritó. La aeronave se inclinó. Las azafatas se aferraron a los respaldos de los asientos. El bebé en la fila 12 lloró más fuerte. Los chicos universitarios se callaron. El pánico comenzó a ondular. Pero en la fila 9, ella permaneció completamente quieta. Entonces, finalmente, el copiloto se dio cuenta. No de su cara, sino de su muñeca. La chaqueta se había deslizado ligeramente. Debajo de ella, grabado en la piel, apenas visible en la luz de la cabina, había un tatuaje. Delgado, preciso, una serie de símbolos concéntricos envueltos alrededor de un solo indicativo. M-A-B-E-R-I-C-K. Su sangre se heló. Se acercó al capitán, mano temblando. «Señor, mire el asiento 9A». El capitán parpadeó. «¿Por qué?» «Solo mire». El capitán se inclinó, entrecerró los ojos. Y entonces, como un golpe al estómago, el reconocimiento lo golpeó. Abrió el intercomunicador, hizo una pausa, exhaló. Luego presionó el botón. «Atención, cabina. Si Maverick está a bordo, podríamos usar su ayuda». Silencio. Los pasajeros miraron alrededor, confundidos. Entonces todos los ojos se volvieron hacia la fila 9, pero ella no se movió. Aún no. Cerró el cuaderno de bocetos, lo dobló precisamente, lo deslizó de vuelta en la bolsa de lona, ajustó su cuello, y entonces, como si estuviera entrando en otra versión de sí misma, se levantó. La bandeja hizo clic hacia arriba. Sus botas tocaron el pasillo. Sin pánico, sin preguntas, solo momentum. El hombre en 9B tartamudeó. «Espera, ¿quién eres?» Pero ella no respondió. Caminó hacia la cabina, y ni una sola persona se atrevió a detenerla. No cuando se movía así, no cuando vieron la forma en que la mano del piloto temblaba mientras se acercaba para desbloquear la puerta. El momento en que la puerta de la cabina se abrió, la atmósfera cambió. No solo adentro, sino por toda la aeronave. Era sutil, como un cambio de presión que no venía de altitud o flujo de aire. Los dos hombres en la cubierta de vuelo, experimentados, condecorados, fríos bajo fuego. Ambos se sentaron en silencio mientras ella entró, ojos escaneando, no por curiosidad, sino por confirmación. Su mirada barrió los paneles en menos de 4 segundos, absorbiendo cada parpadeo de cada instrumento. Luego se dirigió al capitán sin vacilación. No preguntó, no explicó, solo se movió detrás de la silla del copiloto, se arrodilló y alcanzó el panel de anulación cerca del piso. El capitán parpadeó, aturdido. «¿Cómo supiste? Su bypass hidráulico está medio fallando», murmuró. «El bucle de redundancia está tratando de corregir, pero está siendo alimentado con datos falsos de una entrada de estabilizador corrupta. El motor izquierdo está compensando. Por eso se están desviando hacia la guiñada». Su voz era baja, precisa, despojada de cualquier cosa innecesaria. El copiloto tragó saliva. «Eso ni siquiera aparece en el árbol de fallas aún. Lo hará en unos 70 segundos. Ajustó un dial rotatorio manualmente sin preguntar. Están a 6 minutos de pérdida de control si siguen confiando en esas lecturas. 7 si se mantienen nivelados». Se levantó, se inclinó pasándolos, activó una superposición de trayectoria de vuelo y ejecutó una alineación visual entre campos de presión. «Pero si me dejan llegar al acceso de flujo manual cerca del panel de cola, puedo arreglarlo antes de que eso suceda». El capitán la miró, luego al tatuaje en su antebrazo, desnudo ahora visible en plena luz, las bandas concéntricas, el indicativo incrustado. Maverick. No era solo un nombre, era una clave de acceso. «Señora, ¿es usted?» Ella lo miró. «Usted sabe quién soy», y de alguna manera lo sabía, no solo por el indicativo, sino por la memoria. Susurros de informes, rumores en hangares, líneas redactadas y reportes de misión. Un nombre pasado entre líderes de escuadrón como un fantasma, nunca oficial, siempre silencioso, solo referido cuando los sistemas fallaban, cuando los planes se rompían, cuando alguien tenía que improvisar en el borde de la física. Habían contado historias. Una piloto femenina sacada de programas negros clasificados, sin cadena de mando, sin insignia de rango, solo un indicativo y resultados que desafiaban la replicación. «No está en el manifiesto», dijo el copiloto. «No», respondió ella. «No lo estoy». Afuera de la puerta, los pasajeros susurraban, ojos bien abiertos. El nombre había pasado por la cabina como una ráfaga de viento. «¡Maverick!».
Algunos eran demasiado jóvenes para entender, otros se congelaron en sus asientos, repasando mentalmente titulares que pensaron eran ficción. En 17C, un mecánico retirado de la Fuerza Aérea exhaló como si hubiera visto un fantasma. Dentro de la cabina, ella alcanzó el panel al lado de la radio. ¿Cuántas personas a bordo? 203, respondió el capitán. Ella asintió. ¿Incluyéndolos a ustedes? Sí, hizo una pausa justo lo suficiente para hacerlo incómodo. Bien. Entonces esto es lo que van a hacer. El tono no era autoritario, pero no era opcional. Habló como alguien que ya había ejecutado este escenario 100 veces antes de que la mayoría de la gente termine su café matutino. Desciendan 2000 pies para quitar presión del fuselaje, pero no bajen del nivel de nubes. Perderán cojín atmosférico. Pongan auxiliar en amortiguadores manuales. No cambien a automático. Si lo hacen, activarán una segunda falla en cascada. Mantengan sus manos fuera de los flaps terciarios. Sé que se ven estables, pero les están mintiendo. El copiloto miró las lecturas. Eso cuadra. Ni siquiera sé cómo pudiste... Leo el avión. Alcanzó arriba y activó un interruptor diminuto escondido debajo del recorte del mamparo. No estaba etiquetado. Y ayudé a escribir esta lógica de anulación de sistemas hace 7 años, antes de que fuera aprobada para uso comercial. La cara del capitán palideció. Usted era la ingeniera fantasma de Lockhart. Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. Lockhart había sido el estratega de sistemas más enigmático del Pentágono. Los rumores siempre afirmaban que tenía a alguien fuera de los libros, alguien que no asistía a reuniones informativas, no firmaba autorizaciones, alguien que resolvía lo que no se podía resolver y desaparecía antes de que pudieran agradecerle. Pero aquí estaba, fila 9, sudadera con capucha, sin insignia, sin órdenes, y ahora salvándolos. Se volvió hacia la cabina. Necesito acceder al regulador de flujo de cola manualmente. Si voy abajo, estaré debajo de la cobertura del sensor. Nadie puede ayudar si algo sale mal. El capitán no vaciló. Haga lo que necesite. Consíganme un arnés, linterna y caja de herramientas. Bloqueen el camino. Nadie sigue. El copiloto se levantó, manos ligeramente temblando. Estamos poniendo a un civil en las entrañas de una aeronave que falla. Ella no es un civil, dijo el capitán en voz baja. Se volvió hacia él. Sellen esta puerta en 5 minutos, sin importar qué. Entonces se fue. Caminó por el pasillo como una buceadora dirigiéndose hacia agua negra. Los pasajeros se apartaron ante ella, no porque dijera algo. No lo hizo, sino por cómo se movía, como si cada pulgada del avión estuviera mapeada en su mente, como si conociera los materiales en el mamparo por el sonido. A su paso, silencio. El niño pequeño que había estado llorando se detuvo. El hombre en 9B la miró boquiabierto. Los atletas universitarios en la fila 10 ni siquiera parpadearon. Se detuvo solo una vez en la cocina trasera para recoger un kit de herramientas y enganchar un arnés de seguridad a su cinturón. Una azafata se quedó congelada al lado de la puerta al panel de acceso. Eso no está clasificado para pasajeros. No soy una pasajera. El panel se abrió con un pop. Aire frío se derramó, teñido con aceite de jet y el olor de aleaciones calentadas. Se agachó adentro. Entonces el panel se cerró. Se deslizó por la oscuridad con solo el parpadeo rojo de las luces de sistemas como referencia. Sus manos se movían rápido, encontrando cables estabilizadores, revisando mangueras de retroalimentación de presión, rastreando la bobina de sumidero de energía en busca de signos de sobrecarga. Su respiración llegaba constante. Contó en voz baja. 17. 42. Sin deslizamiento. Su mano izquierda encontró un puerto de conexión chamuscado. La carcasa de la bobina estaba parcialmente derretida. Ahí estás. Alcanzó el kit. Sacó un nodo de reruta del tamaño de la mano y comenzó a montar un bypass con nada más que una llave de torque y 2 abrazaderas magnéticas. Arriba de ella, la aeronave gimió. Cambio de presión, cambio de motor, murmuró. Demasiado temprano. No bajen velocidad ahora. Desde la cabina, la voz del capitán zumbó a través de la comunicación. Maverick, la presión del motor baja de nuevo. La altitud roja es inconsistente porque están confiando en el secundario. Córtenlo. Perderemos velocidad. Confíen en mí. Una pausa. Luego silencio. Luego el corte. El avión se sacudió ligeramente. Los pasajeros gritaron, pero dentro del espacio de arrastre, el flujo de aire cambió, se estabilizó. Atornilló la abrazadera final, activó el nodo de reruta y forzó el bloqueo magnético. Las luces en el compartimento pulsaron verde y luego se mantuvieron quietas. Exhaló y susurró.
30 segundos para igualar. El intercomunicador crepitó de nuevo. Tenemos azul en todo el tablero, respiró el copiloto. Acelerador estable, guiñada corrigiéndose. Inclinación, la inclinación se mantiene. El capitán no habló. Solo se recostó en su asiento, miró al frente y susurró a nadie. ¿Cómo diablos la dejamos ir? Minutos después, ella emergió, grasa en su mejilla, chaqueta chamuscada, silenciosa como siempre, sin sonrisa, sin asentimiento. Solo regresó a su asiento en la fila 9, se abrochó el cinturón, cerró los ojos. El vuelo aterrizó 32 minutos después a tiempo, pero nadie se movió cuando las ruedas tocaron tierra. No hasta que ella lo hizo, y ni una sola persona que se bajó del vuelo 228 ese día la olvidó jamás. No su cara, no su silencio, y especialmente no su indicativo. Las puertas del terminal se deslizaron abiertas con un silbido hidráulico, y un lavado repentino de calma con aire acondicionado golpeó a los pasajeros del vuelo 228. Algunos salieron rápidamente, arrastrando bolsas con ruedas detrás de ellos, cabezas abajo, teléfonos arriba, mentes tratando de volver a la mundanidad. Pero la mayoría se volteó una vez, mirando atrás hacia la puerta 16, hacia la mujer que no caminaba con la multitud. Se demoró justo afuera del puente de Jet, descolgando una mochila gastada de su hombro y deslizándola de vuelta en su lugar. Ningún personal del aeropuerto se acercó. Ningún agente hizo preguntas. Era como si todo el sistema de alguna manera instintivamente supiera dejarla sola. Pero alguien estaba observando. 2 agentes de TSA cerca de una puerta lateral intercambiaron una mirada. Uno tocó su auricular, el otro abrió un teléfono, escribió algo, luego asintió una vez. Al otro lado del vestíbulo, cerca de un corredor sin marcar que llevaba detrás de seguridad, un hombre alto en un traje gris carbón se quedó inmóvil. Ojos fijos en la mujer de la fila 9, sin insignia, sin placa, pero la forma en que se paró, recto, relajado, pero inamovible, hablaba de alguien que había sido militar más tiempo del que había sido cualquier otra cosa. La mujer no se inmutó. Lo detectó inmediatamente, solo la inclinación de su cabeza contó la historia. No estaba sorprendida, esperaba esto, como si esta danza hubiera sido coreografiada antes de que el avión tocara tierra. No se acercó, solo esperó. Él hizo el primer movimiento. Señora, dijo en voz baja, manos dobladas frente a él. Ella dio un asentimiento apretado. Bajó la voz. Hay un auto esperando, no aquí. Él vaciló. Contención clasificada, revisión de situación. Ya sacaron la caja negra, no tuvimos que hacerlo, vaciló. El piloto activó la baliza de emergencia a media vuelo. Los registros de audio capturaron todo. Estás en el registro. Ella no respondió. Él intentó de nuevo. Me han pedido que la escoltara. No necesito escolta, lo sé, pero estamos haciendo esto por protocolo. Su nombre fue marcado dentro de 5 minutos de la señal de emergencia. Alguien por encima de mi nivel salarial envió la alerta. Una pausa. Entonces ella dijo, ¿quién? Él vaciló. Almirante Reinhardt. Eso la hizo parar. No visiblemente, pero algo en sus hombros cambió. Reinhardt. Ese no era un nombre que se dijera a la ligera. Último puesto conocido. Comando Especial Conjunto. Aeroespacial, IMUD negro, desaparecido de registros oficiales hace 5 años. Su voz llegó más silenciosa. ¿Dónde está? El hombre del traje no respondió de inmediato. Está esperando. Ella cerró los ojos por un segundo, ajustó la correa de su mochila y pasó junto a él. Vamos. Se movieron a través de un corredor lateral, sin líneas de seguridad, sin cámaras, hasta que salieron por una puerta de servicio a un SUV negro esperando. Sin placas. El conductor usaba gafas de sol aunque el dosel arriba de ellos bloqueaba la mayor parte de la luz solar. El motor ya estaba funcionando. Dentro del SUV se recostó en silencio. El hombre del traje la miró a través del espejo retrovisor. ¿Todavía vuela? Ella no parpadeó. Nunca paré. Él asintió, luego dijo. Me dijeron que su archivo fue eliminado. Lo fue, pero Reinhardt mantuvo una copia. Nunca trabajé para él. Su voz se endureció ligeramente. No oficialmente, él tocó el lado de la puerta con 2 dedos, como si hundiera una línea de tiempo. Él es quien le dio el nombre Maverick, ¿no es así? Su expresión no cambió. Afuera, la autopista se difuminó. Giraron antes de llegar a cualquier instalación gubernamental reconocible. En su lugar, el SUV curvó una ladera flanqueada por cercas privadas y barreras de concreto viejas medio enterradas en maleza. No una base oficial, pero tampoco tierra pública. Las puertas se abrieron automáticamente. Pasaron una plataforma de helicópteros,
luego 2 hangares y luego un búnker. El sub se detuvo allí. La puerta se abrió. El hombre del traje hizo un gesto para que saliera. Caminó hacia la bahía abierta del búnker. Paredes de concreto frías, tiras de iluminación de acero, y en el centro, una pantalla de terminal vieja conectada a un equipo satelital que parecía remendado de tecnología de 2 décadas separadas. Alguien se quedó al lado, no uniformado, no armado. Pero cuando lo vio, dejó de caminar. Almirante. El hombre se volvió lentamente. Más viejo ahora, gris en las sienes, líneas más profundas alrededor de los ojos, pero inconfundiblemente Reinhardt. Su voz era más áspera de lo que recordaba. Así que realmente estabas en ese vuelo. Tenías mi nombre marcado. Tenía tu nombre marcado en caso de que alguna vez surgiera de nuevo. Estaba viendo si el mundo alguna vez recordaría quién eras. Ella cruzó los brazos. No se suponía que lo hicieran. Y sin embargo, 203 personas acaban de salir de un avión porque actuaste. Eso no es algo que pueda dejar desaparecer. Debería, como la última vez. Reinhardt se movió a la consola. Escribió una cadena de comandos. Un nuevo archivo se cargó. Video, metraje interno de la cabina. Audio sincronizado. Su voz calmada, metódica. Revisando protocolos de vuelo, procedimientos de anulación y estructura de comando más rápido de lo que el piloto podía responder. Lo dejó reproducir, luego hizo una pausa. No es una pasajera, había dicho el capitán. Reinhardt levantó la vista. Ellos saben ahora, no podemos deshacer eso. Ella se adelantó. No pedí regresar, no te traje de vuelta. Entonces giró el monitor hacia ella. Otro clip. No el vuelo. Metraje de vigilancia de solo 1 hora antes. 2 hombres entrando a un hangar clasificado en Nevada. Uno llevaba una bolsa de lona. El otro tenía un archivo marcado Maverick, solo para ojos autorizados. Ella no reconoció a ninguno de ellos. ¿Qué estoy viendo? Reinhardt habló cuidadosamente. Alguien está tratando de reactivar el programa sin ti. Silencio. ¿Quién? Aún no lo sabemos, pero tu aparición a media crisis cambió las líneas de tiempo. Pensaron que te habías ido. Esto confirmó que no es así. Eso es un problema para ellos. Ella se alejó. Entonces lo arreglas. Ellos no me quieren a mí, te quieren a ti, y vendrán buscándote. No me estoy escondiendo. Eso no es lo que me preocupa. Reinhardt respiró lentamente. Me preocupa que puedas decir que sí, si te lo pidieran. Un largo silencio. Ella lo miró. Luego hacia el piso, luego hacia el cielo a través de la rendija en el techo del búnker. No lo haría. Reinhardt no respondió, pero no le creyó, y en el fondo, tampoco ella. Afuera el viento se levantó, y en algún lugar muy arriba de ellos, otra aeronave cortó silenciosamente por el horizonte. Su curso, ya cambiando. Ella no pidió controles. No gritó, simplemente se acercó calmadamente, manos flotando justo al lado de las del piloto que temblaban. El capitán parpadeó, la miró, luego al panel de control, luego lentamente soltó. La cabina estaba bañada en rojos parpadeantes. Advertencias hidráulicas, motor 2 titilando, presión de cabina fluctuando. Maverick apenas parpadeó. Sus dedos volaron por el panel más rápido de lo que nadie podía rastrear. Válvulas de aire de purga, anulación de alternador, interruptor de timón manual, sistemas que la mayoría de los pilotos comerciales nunca tocaron. El copiloto jadeó. Ella conoce este diseño mejor que... Pero ya estaba inclinando la aeronave. No un banco agudo, justo lo suficiente. Sintió la cizalladura del viento en sus muñecas antes de que el sistema la captara. Su intuición trabajaba más rápido que los instrumentos. Una mujer entrenada para volar F-18 a través de tormentas de combate no necesitaba radar meteorológico. Sus instintos estaban construidos en su columna vertebral. Detrás de ella reinaba el caos. Las máscaras de oxígeno se habían desplegado. Los bebés gritaban. Un hombre trató de orar y sollozó a través del Padre Nuestro, pero la fila 9 permaneció en silencio. Un niño la miró con ojos redondos. La mujer a su lado susurró. «Ella lo está volando, ¿no es así?» Maverick no respondió. Su enfoque se redujo, se canalizó. 29.000 pies y bajando, vectores de viento golpeando la cola. Motor 1 escupiendo surgimientos intermitentes. Compensó con microajustes. Timón izquierdo, ajuste de nariz, anulación de inclinación manual. La aeronave gimió, no en falla, sino en respuesta, como si la recordara. No gritó nada.
No anunció lo que estaba haciendo. Ese silencio inquietó a la tripulación más de lo que el pánico podría haber hecho. No estaba pidiendo permiso, estaba volando. La tormenta surgió afuera, rayos arqueándose demasiado cerca de la nariz. Los controles se sacudieron de nuevo. El capitán alcanzó el yugo. «Has hecho lo que puedes», comenzó. Entonces vio sus ojos, fijos, brillantes, sin parpadear. Los ojos de alguien que había volado misiones de apagón sin GPS. Alguien que aterrizó con media ala en una zona de guerra. Alguien que no escuchaba turbulencia. La leía. Golpearon una corriente descendente. El avión cayó violentamente. Las bandejas volaron. Una laptop se estrelló contra el techo. Las máscaras de oxígeno danzaron como fantasmas. El altímetro giró. Los gritos desgarraron la cabina. El copiloto comenzó a maldecir. Y entonces nivel. Así nada más. Estaban estables. No suave, no perfecto, pero volando controlado. La presión se estabilizó. La altitud regresó a 28.500. El radar se aclaró lo suficiente para mostrar una ventana en el sistema. Pequeña, solo un corredor de 2 minutos de calma. Ya la había visto, ya estaba girando. El capitán no podía